Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompañan dos mujeres comprometidas con la iglesia en la que viven y en la que soñamos todos. Una laica, Laia de Ahumada. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Otra religiosa, Victoria Molins. Muy buenos días. Victoria. Buenos días. Me llaman Vicky, pero soy Victoria. Bien, la victoria siempre es importante. Sí. Además, cuando entré en monja me llamé Victoria de Jesús, lo cual está bastante bien, ser una Victoria de Jesús, ¿no? Sí. Hoy te llamamos Victoria y a mí nos seguimos llamando Jesús. Y así ya completamos. Ya está. Completamos todo. Laia de Ahumada es la autora de un libro que se llama Monjas, editado por Fragmenta. Y Victoria Teresiana es una de las protagonistas de este libro, en el que aparecen, creo que son 20 experiencias de religiosas de muy distinto pelaje y que nos explican un poco pues cómo está también la vida religiosa actual. Si quieres empezamos contigo, Laia. ¿Cómo surge este libro y cuál es el proceso de selección? Pues mira, el libro surge de una propuesta de un encargo de la editorial Fragmenta, que estaba convencido que este libro salvaría la editorial, curiosamente. Yo pensé, madre mía, y encima me dijo, y con este libro, con este título, Monjas, yo pensé, pobres. Pero realmente ha sido así, realmente ha sido un libro que ha tenido mucho éxito. Tanto en catalán como ahora en castellano. Exacto, sí. Mucho éxito. Entonces, la selección fue, a mí me interesa, yo dije que sí enseguida a este proyecto, porque me interesa mucho saber cómo se lo hace la gente para vivir, ¿no? Para vivir en profundidad sobre todo, ¿no? Y entonces esto era una ocasión única para saberlo. Entonces fui escogiendo a las monjas, pues sobre todo por el tipo de trabajo que hacían en la sociedad. ¿Quiénes están en este libro? ¿Los nombres o...? Sí, algunos de los más significativos. Pues mira, está, por ejemplo, ya para que hablábamos de esto, está Berta Meneses, que es profesora en una escuela y además es maestra zen. Está, por ejemplo, Vicky, que en aquel momento estaba en la editorial teresiana, pero que estaba ya trabajando en el Raval. Ahí hay también alguna monja contemplativa. Está Eulalia Bofill, que es una carmelita. Había también una monja, Rosa Piqué, que es psicóloga y que estaba trabajando con moribundos. Un abanico muy amplio. Que ofrece además una mirada distinta a lo que el común de los mortales pueda pensar que es una monja, porque en muchas ocasiones pensamos que es una mujer recluida tras los barrotes de un convento y sin vida social, por así decirlo. Sí. Cuando no siempre es así, y muchas veces el ejemplo del libro lo demuestra, trabajando con moribundos, trabajando con drogodependientes, estando en bancos de alimentos, estando en, como dice Sor Lucía Caram, el claustro, que es bastante más amplio que... el claustro se lleva dentro, dice Lucía, y es verdad, porque incluso las que están en el claustro, como podía ser Eulalia Bofill, tenían un contacto clarísimo con la realidad de lo que estaba pasando, ¿no? Y se implicaban de otra manera, pero son personas que están básicamente o totalmente encarnadas en el mundo, ¿no? Y esto es lo que las hace que hayan causado tanta sensación y lo que ha sorprendido tanto a la gente que lo ha leído, ¿no? Es decir, pero qué riqueza, ¿desde cuándo había todas estas monjas y no nos habíamos enterado, ¿no? Con esta riqueza de vida. Victoria se está poniendo un poquito colorada, pero ¿cómo se te ocurre decir pasa? Que sí? Y que ya en mi edad me doy más cuenta de que ni eres más porque te alaben, ni menos porque te Eso es una gran lección que deberíamos aprender todos. Ya paso de eso. ¿Por qué dices que sí? ¿Por qué dije que sí? Porque ni sabía a qué venía. Vino un día a la editorial Laia y me dijo, no me acuerdo ni lo que me dijo, pero me empezó a hablar. Yo es que ni siquiera me di cuenta casi que era una entrevista. Sé que me hizo unas preguntas preciosas y que empecé a hablar y yo creo que estuve una hora hablando y ya no me acordé más de eso. Era por unos días que había tenido más entrevistas por cosas, quizá por la película de Camino, yo no sé. Pero el caso es que yo hablé y no me volví a acordar de nada. Ni sabía que cuando me hablaron del libro y que yo era una de las que... Y Laia, como una periodista muy consciente, me mandó, mira, tú esto es lo que dijiste, si quieres que cambie alguna cosa. Ay, ¿para qué era? Para un libro, no tenía ni idea. Muy bien. Sí, estoy conforme con todo lo que dije. Siempre pasa eso, ¿eh? Y así fue, ¿eh? Y de repente pensé,
Pobre editorial, como es nueva, no sabe lo que se trae entre manos. Perdónalos, que no saben lo que hacen. Pobre Ignacio, que me caía muy bien porque Sí, me un gran gustaba la editorial que había hecho, pero dije yo, Tanto Ignacio como Inés son dos pobrecito. grandísimas personas. A ver, mira que un libro encima le pone de título monjas, pues monjas, pues A secas, sí, ni subtítulo. nada, monjas. Yo pensé, y empezaron a llamarnos de la televisión, empezaron a llamarnos, bueno, curiosamente, muchísima gente empezó a decir, ¡oh, lo he leído, tal! Sí, cosas de esas raras que pasan. Sí, yo pienso que, como comentábamos antes de entrar aquí, que es importante que ha llegado a un público muy amplio, no únicamente un público de iglesia, sino un público amplio. Porque el lenguaje se cuidó mucho, intenté que no fuera un lenguaje eclesial, sino que hablamos poco de vocación, hablábamos de deseo profundo, de aquello que te motiva, que mueve tu vida, ¿no? Que da sentido a tu vida. Y entonces pienso que mucha gente, porque nos llegaban también, ¿no?, las voces de estas personas que no eran personas creyentes, y decían, oye, me han encantado la vida de estas mujeres, ¿no?, porque son vidas vividas en plenitud. Además es uno de los objetivos de Fragmenta, que es una editorial no religiosa que habla Exacto. de religiones desde un punto de vista, no sé si decir laico, pero al menos encarnado de otra manera en la sociedad, no desde una perspectiva pura y exclusivamente confesional, tal y como la malentienden muchos de los que están dentro de Sí, y cierto modo de entender la institución. Vale. Yo una cosa que me he dado cuenta, sobre todo a partir del libro y bueno, de la última, del Convidat, que es un programa muy conocido en Barcelona, es que es muy curioso. La gente está necesitada de lo que sea, de valores. Hay mucho más respeto, muchísimo más respeto del que creemos hacia las opciones de las personas. Y a la gente es mucho más buena de lo que creemos. Yo la cantidad de Facebook que he recibido estos días de muchísima gente que dice que no cree. Yo siempre digo, ¿en qué no crees? Porque creerás en la persona, ¿no? Y cantidad de gente que se cree agnóstico y que, sin embargo, cómo respeta los valores del otro, cómo respeta todo aquello que el Concilio Vaticano II, que casi todas las que nos entrevistó somos del Concilio Vaticano II, dijo también al comenzar la Gaudium et Spes, los gozos y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres de hoy, especialmente de los pobres y afligidos, han de ser los gozos, alegrías. Nada humano puede estar ajeno a los seguidores de Cristo. Y esto a todo el mundo le entra. Yo lo he visto ahora palpable y he dado muchísimas gracias a Dios porque he dicho, fíjate, que a mí lo que hago me parece tan normal, tan sencillo, tan cotidiano, que pasé 2 días con Alberto pues haciendo lo que hago siempre. Y esto a la gente le ha provocado un boom rarísimo, ¿no? No, pero es que a veces las pequeñas cosas porque lo mío es muy que son pequeñas para quien lo hace son a veces el fundamento de la vida. Aquello que se dice de que todo lo que hacemos no deja de ser una gota en un mar, pero sin cada gota, que eres tú, que soy yo, no podríamos hacer un océano. Y al final, en este momento, especialmente supongo que en este momento de crisis, hay muchas personas que están buscando respuestas y, más que respuestas, también ejemplos que lleven a cabo esas respuestas. Y sabes también lo que creo yo, que es verdad que en la televisión salen muchas cosas de la gente marginada, pero sale desde el punto de vista de morbo. Yo le dije a Albert, de morbo nada, dice, no, a mí tampoco me gusta. Y todo lo que salió de pobreza, tenía un tono de alegría. Y en el libro también no hay nada que te lleve al lamento, al morbo. No, nada de eso. Y eso creo que es muy importante. Porque además el libro, acuérdate de la pregunta, tú dices, no sé qué te pregunté, yo sí que sé lo que te pregunté, porque yo os llamaba por teléfono y por teléfono yo os decía, te voy a preguntar cuál es tu deseo profundo. Eso sí. ¿Y cuál es tu deseo profundo, Victoria? Pues 1 hora hablando. Y unas cuantas páginas de un libro que esperamos que ustedes puedan leer pronto. No, es muy bonita la pregunta, porque el deseo profundo es aquello que te mueve. No es lo importante lo que hacemos, sino qué me mueve a hacer eso. Y a mí, ya lo he dicho siempre, me movió el enamorarme de Cristo y el enamorarme de la persona humana. Y eso es el deseo profundo que mueve. Lo que hacemos no es lo importante, ni mucho menos. Es desde dónde lo hacemos y cómo lo hacemos. El amor, al final, el fundamento de cada respiración. ¿Cómo definirías, Laia, a las monjas?
después de haber escrito un libro sobre ellas, después de 20 conversaciones con 20 religiosas, si tuvieras que definir a las monjas, sé que es una pregunta muy, muy abierta, ¿cómo lo harías? Bueno, yo si acaso me atrevería a definir a mis monjas, a las monjas del libro. Las otras también se supone, porque era una muestra, yo no intentaba demostrar nada. No era un estudio sociológico, sino... Exacto, sino que intentaba mostrar. Yo diría que son personas que hacen una opción de vida de vivir en plenitud. Después ya si se consigue o no se consigue, si alguien se queda por el camino o no, esto nos pasa a todos, ¿no? Cualquier opción que hacemos en la vida quiere decir que dejas otra, es decir, escoges una y dejas otra, ¿no? Pero yo diría que su opción es vivir en plenitud. Y Victoria, ¿cómo encajas como religiosa muchas de las críticas que a veces desde ciertos sectores se hacen a la vida religiosa que no es la ortodoxa, en plan de llevar siempre hábitos, estar, como decíamos antes, esa imagen de la religiosa encerrada, bueno, la palabra no es la más adecuada, sí, detrás de los muros de un convento, que se os acusa en muchas ocasiones de no ser fieles a vuestra vocación, o como le ha pasado a Sor Lucía, de llamarla de todo, de monja mediática, de no estar pendiente de lo que debería estar pendiente, y ese tipo de historias. Es que a mí no me ha llegado eso. En Barcelona creo que somos más acertadas las poco ortodoxas que las ortodoxas. Sí. O sea, no me ha llegado eso. Me han llegado cosas, ¿no? Que me acuerdo cuando la película Camino sí que ha llegado. Háblanos un poco de qué pasó con aquello. Bueno, pues porque yo el libro que había escrito era un libro perdón, era un libro que era de un momento determinado y de una alumna de nuestro colegio que me había parecido extraordinaria su manera de actuar en aquella tragedia que vivió. La madre tenía un concepto de la vida, pues a lo mejor que yo exactamente no lo tengo, pero admirable por su coherencia con lo que le han enseñado, con lo que vivía. Y eso era meritorio. Hice el libro exactamente igual, como es que en Madrid se me seca... Bebe un poco de agua si quieres. La humedad de Barcelona es distinta. Sí, totalmente distinta. Entonces, aquella señora había vivido en plenitud lo que ella creía, y así lo vivió. Eso llamó mucho la atención a algunas personas. Más adelante, sin saberlo yo, sale aquella película que no es exacta, maravillosa. Tengo que decir, siempre que yo me gusta mucho el cine, he comentado durante muchos años el cine, y como película es una maravilla de película. Pero hay que tener en cuenta que él no escribió la vida de Alexia, sino la de Camino, basada en toda la historia de Alexia, que respeta perfectamente la historia de Alexia. Todo lo demás, pues es pues las licencias... Recursos cinematográficos también. Que se tiene. Y una manera de ver las cosas que tiene Fesser, que muchas yo estaba de acuerdo con él, y un juego de palabras precioso que se puede interpretar de una manera o se puede interpretar de otra. Yo lo interpreté de una manera. Entonces, es normal que me llegaran críticas y que me llegaran algunos disgustos, por así decirlo, de algunas personas. Pero eso es normal. Eso entra dentro de lo mediático. Sí. ¿Cómo ves entonces la vida religiosa hoy? La vida religiosa la veo en una evolución muy grande. A veces puede parecer que es una especie a extinguir y por lo tanto se nos ha de cuidar. Porque si se cuida a los animales estos que están a punto de extinguirse, pues imaginémonos a nosotros. Como los linces. Pero, claro, el lince ibérico. Los dinosaurios. No, que eso ya están extinguidos. No, pero ahora quieren volver otra vez. Ah, vale, bueno, sí, claro. Bueno, no hablemos de clonación aquí. Sí. No, yo pienso que la vida religiosa está evolucionando de una manera normal. Lentamente, pero normal. Y que hay tantas opciones hoy para seguir al Señor, distintas de las que había en mi tiempo, en los años 50, que a lo mejor el Espíritu Santo va por otro camino. El seguimiento de Jesús, ese no va a faltar. Que sea de esta manera o que sea de otra, a mí me da igual. Yo no me angustio de que pueda acabarse la vida religiosa tal como se ha vivido hasta ahora. El Espíritu ya tendrá sus maneras de actuar en las personas que quieran seguir a Cristo de cerca y que lo quieran seguir, pues a lo mejor con una absoluta entrega que a lo mejor supone el celibato, porque el celibato a lo mejor nada más tiene sentido en cuanto que es una entrega absoluta y limitada al otro. Y por lo demás, si yo miro
el pasado de mi vida religiosa y el presente, estoy en la gloria. Porque yo viví una época de la vida religiosa muy, muy, muy difícil. Está y muy bien. difícil para una persona como yo, a lo mejor para otros no. Ajá. Pero yo no era una buena monja. Estamos viviendo ahora los 50 años de la apertura del concilio y supongo que también para la vida religiosa aquella apertura de ventanas fue Para nosotros fundamental. fue algo maravilloso. Yo recuerdo el concilio, además lo viví muy de cerca, porque éramos muy amigas de Tarancón, yo era estudiante entonces, y venía muchas veces en los parones aquellos del concilio, venía a hablarnos, explicarnos las entretelas del concilio, lo gocé muchísimo. Y me acuerdo tanto, sobre todo la Gaudium et Spes, cómo me abrió puertas. Puertas que luego se fueron cerrando, que fueron creando crisis muy fuertes, crisis de la vida religiosa, de las que hablaré esta tarde en la presentación del libro, porque para mí es lo que me ha hecho entender por qué yo sigo, después de haber sido una monja bastante rebelde en aquellos años, por qué sigo y por qué soy tan feliz y por qué muchas de las que estaban conmigo se salieron. Salieron, que no siempre es abandonar, sino que es Salieron. que el espíritu... Al final estamos hablando de espíritu y Yo de nunca providencia. nunca digo abandonaron, nunca Claro, digo claro, claro. fueron infieles, salieron. Lo dejaron. Entiendo que ambas, creo que los tres, intentamos confiar bastante en la acción del espíritu y en aquello que se viene a llamar la providencia. Estamos en un momento en el que parece que cada vez es más complicado intuir por dónde vienen, por las prisas, por los ruidos, por el estrés, por la falta de sensibilidad en algunos aspectos, también por la falta de formación. ¿Cómo sentís hoy esa providencia, esa sensación de que sigue soplando el espíritu, que sigue dando respuestas? Yo en los signos de los tiempos, como dijo Jesús, pero distinguís si va a llover o no y no distinguís estos signos de los tiempos. Los signos de los tiempos nos van marcando qué hay que hacer, cómo hay que vivir. Y la oración y el trato con Dios nos va marcando lo que hace el espíritu. Para mí esos dos puntales. Si yo no hiciera por la mañana ese rato de intimidad con el Señor, que a veces es solo recordarle, hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ay, mañana, ay, por favor, aquel. Bueno, ella lo acepta eso. Si yo no hiciera eso, que es donde el Espíritu se me comunica, pero no hiciera lo otro, que es estar viendo los signos de los tiempos, estaría coja. Entonces yo tengo esos dos aspectos importantísimos para confiar en el Espíritu. Lo que por la mañana o por el día, digo la mañana porque es mi rato más íntimo con el Señor, va comunicándonos el Señor, y lo que va pasando durante el día, que son los signos de los tiempos. Para mí, un signo de los tiempos es el laicado. Este laicado maravilloso con el que vivo y convivo, y fue para mí una de las riquezas más grandes cuando salí de la vida más conventual, por decirlo de alguna manera, y entrar en una vida de un piso, ¿no? Conocer gente maravillosa como Laia y como mucha gente que he conocido, que yo me siento tan feliz de haber conocido un laicado así. Quizá tan feliz como ella se siente de haber conocido monjas. Exacto, sí, fue un conocimiento mutuo. Sí. Yo lo veo en la gente que busca, en la cantidad de gente que busca. A mí me gusta siempre, bueno, como Victoria, ¿no? Tocar con los pies en el suelo y observar la gente que busca, la sed que hay de esencial, y los jóvenes sobre todo, ¿no? La gente piensa que los jóvenes, ¿no? ¿Qué ha pasado con nuestros jóvenes? Y yo me alegro de lo que está pasando con nuestros jóvenes, porque están saliendo de las fronteras y están buscando más allá. Yo pienso que el espíritu actualmente está más allá de las religiones ya. Y entonces, bueno, es aventurarme mucho, pero así lo siento, ¿no? Que lo que es la gente, los jóvenes sobre todo, van a lo esencial, a vivir lo que somos. Y esto cambiará y está cambiando. Es una muestra más de que estamos cambiando de época, ¿no? Estamos terminando ya nuestro tiempo, pero no me resisto a haceros una pregunta, porque aparte de personas que vivís en la Iglesia, sois mujeres que vivís y supongo que en ocasiones padecéis la Iglesia en la que nos hemos dado en el mundo de hoy. Se cumplen ahora 2 años de la consagración de la Sagrada Familia, y hay una imagen que quedó para la posteridad de aquellas monjitas limpiando el óleo que otros hombres habían utilizado para bendecir el Me altar. alegro que me preguntes, porque lo voy a utilizar de plataforma para
defenderme de una frase sacada de contexto. Yo no dije que las monjas limpiamos lo que el Papa ensucia. Yo no lo dije. Yo dije que aquellas monjas limpiaron el aceite que el Papa, con el que el Papa había ensuciado el altar. Pero nada más. Y eso es importante. Sí. Me sirve ese ejemplo para preguntaros sobre el papel de la mujer en la Iglesia, si es el que debería y soplará el espíritu para que esto cambie, ¿o no? Evidentemente tiene que cambiar. Tiene que cambiar Tiene que mucho, cambiar. porque sí que es verdad que fue un signo, se vio muy claro. Y además incluso las que habían escogido por su manera de vestir en aquel conjunto tan bello, no, eso sí fue un signo que yo creo que después todos se dieron cuenta de lo terrible. Yo cuando me preguntaron en la televisión, dije, yo me alegro porque se ha visto lo que ocurre continuamente. La Iglesia se ha evolucionado menos con respecto a la mujer que la sociedad. Hay sacerdotes, capellanes, sacerdotes de una manera y hay otros de otra manera. Hay muchos que nos dejan un campo absolutamente abierto, pero todavía hay muchos que no, que la mujer cae en el templo, todavía. Sí, sí. ¿Y eso cambiará, Laia? Hombre, tendrá que cambiar por fuerza, igual que están cambiando muchas otras cosas, ¿no? Seguro. Seguro, porque además es que es totalmente ilógico, ¿no? Ella lo Yo verá, pienso que yo ya sí. no lo veré, pero bueno. Yo no sé si lo veré, pero yo estoy convencida, sí. Alguno lo veremos. Sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias a las dos. Ha sido un auténtico placer que espero que tenga más recorrido, bien en público, bien en lo más íntimo. Y mucha suerte con la presentación de hoy, con el recorrido del libro, y muchas gracias por haberlo escrito, por haberte dejado entrevistar sin saber exactamente. Exacto. Que a veces es cuando mejor salen las cosas. Se dejó llevar por el espíritu. Exacto. Muchas gracias. No, porque lo supo hacer, porque depende mucho del entrevistador, ¿no? Y entonces tú vas hablando, es lo que me ha pasado con el Albertón. Tú vas hablando y vas sacando tus entretelas, si el otro no es demasiado preguntón. Sí, sí. Es curioso. Esperemos que de aquí haya salido, Que ha algo sido y que no lo hayamos una hecho muy mal. conversación. Pues muchísimas gracias a las dos, y es un ejemplo de, como se dice en catalán, una frase que a mí me marca y me encanta: qui estima es feliz, y gracias por este acto de amor que habéis hecho con este libro. Molt bé. Gracias. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. No dejen de buscar y leer y comprar el libro Monjas de Laia de Ahumada en Fragmenta. Muy buenos días.